Hola niños, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien con ánimo, ¿cierto? Porque vamos a comenzar una clase en donde vamos a tener que estar muy concentrados y atentos para lograr escribir un texto informativo, ¿ya? Entonces, para eso vamos obviamente a recordar un poco qué es un texto informativo. Luego de eso vamos a ver las partes de un texto informativo y también vamos a hablar sobre el proceso de escribir, ¿ya? Que ustedes ya la semana pasada estuvieron, ¿cierto?, escribiendo un microcuento. Por lo tanto, ahora vamos a escribir algo diferente y eso diferente es un texto informativo, ¿ya? Primero, entonces, recordar que un texto informativo es muy diferente a un cuento porque el texto informativo habla sobre información eh, de la realidad, ¿ya? A diferencia de un cuento en donde podemos encontrar acontecimientos ficticios, personajes, de hecho, animales, por ejemplo, que podrían tener características humanas o que les pueden pasar situaciones de humano y así un sinfín de cosas. De hecho, ustedes pueden tener muchos ejemplos en su cabeza acerca de cuentos, ¿ya? Pero ahora vamos a escribir este texto informativo en donde tenemos que hablar información real y también, obviamente, tener presente una estructura, ¿ya? Que es diferente a la de un cuento, que es inicio, desarrollo y final. En un texto informativo, ¿cierto? Tenemos una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y vamos a explicar cada una de esas partes para que ustedes también puedan saberlo, ¿ya? Entonces, vamos con esa estructura. Primero, tenemos la introducción, ¿ya? ¿Y qué es la introducción? Dice que es la parte inicial del texto en donde se presenta el tema sobre el que se escribe, ¿ya? Entonces, súper importante tener en cuenta que en esta parte nosotros vamos a presentar nuestro tema, ¿ya? Entonces, vamos a inmediatamente a algún ejemplo. Si tenemos esta silueta de texto, ¿ya? Entonces en esta primera parte, en este riel, nosotros vamos a escribir un título. Pongamos como ejemplo las orcas, ¿ya? Las orcas, porque ustedes también van a tener que investigar acerca de un animal, ¿ya? Entonces yo voy a poner acá las orcas, ¿ya? Y en la introducción, ¿qué podría mencionar en la introducción presentando el tema? Tengo como que invitar ya a la lectura, ya como anticipar un poco, no entrar en detalles, pero sí anticipar un poco algunas cosas de las cuales yo voy a hablar en mi texto informativo. Entonces yo podría empezar como, por ejemplo, seguramente has visto orcas ya sea en la televisión, en algún show, incluso en vivo y en directo. Pero, ¿cuánto sabemos realmente sobre las orcas, sus características, su ambiente, cómo se relacionan? En este texto se hablará sobre estos temas. Entonces, aquí yo ya presenté, ¿ya? Primero que iba a hablar sobre las orcas. ¿Qué cosa? Sus características, dónde viven, ¿cierto? Cómo se relacionan, etcétera, ¿ya? Entonces aquí esta breve introducción, ¿ya? Es como una invitación también a leer, ¿ya? Luego de eso, vamos a avanzar en esta presentación. Vamos al desarrollo. Dice, es la parte del texto en donde se explica, se describe y se ejemplifica. Todo lo que yo mencioné en esa introducción, ahora lo voy a desarrollar, ¿cierto? En esta parte de mi texto. ¿Y en qué parte va? Aquí esta segunda parte. Si ustedes leen, aquí dice desarrollo. Entonces, en estas líneas, yo voy a desarrollar ahora el tema y voy a conversar, ¿ya? Entonces, puedo escribir aquí que las orcas son animales amigables, ¿cierto? Que viven en grupos, pero no siempre son amigables porque también en estado salvaje, ¿cierto? Obviamente que también tienen conflictos, ¿ya? De hecho, son de los depredadores más temidos, viven en grupos de 50 ejemplares más o menos, son voraces depredadores, su hábitat es el mar, están en gran parte de los océanos, ¿ya? Y en su tiempo de lactancia, o sea, cuando se están alimentando de leche materna, aprenden sobre peligros que los puedan rodear, ¿ya? Y el hombre y otras orcas son sus principales enemigos. Entonces aquí yo estuve hablando sobre las orcas, desarrollé esos temas, ¿ya?
Entonces podría poner acá cuánto mide una orca, más o menos, ¿cierto? ¿Qué diferencia tiene el macho con la hembra? Toda esa información yo la puedo poner acá en el desarrollo y explicarla así como se lo estoy explicando a ustedes, ¿ya? Eso es entonces la parte del desarrollo. Y para terminar el texto, esa parte final se llama conclusión, ¿ya? Y es donde se resume el tema y se presentan conclusiones, recomendaciones, ¿ya? Entonces, para terminar ahí mi texto, yo podría, en la parte de la conclusión, aquí al final, ¿ya? Escribir algo así como, finalmente, es importante que cuidemos a las orcas porque están en peligro, ¿cierto? El ser humano también las ha atacado, entonces es importante generar conciencia para cuidarlas porque son parte de nuestro medio ambiente y esa es la invitación. Entonces ahí resumo y finalizo ya con esa conclusión, que es importante cuidar a las orcas, ¿ya? ¿Por qué? Porque están igual en riesgo, ¿cierto? Porque el hombre también ha sido una gran amenaza para estos animales, ¿ya? Entonces ahí está toda la estructura, ¿cierto? Del texto informativo. Introducción, ¿cierto? En donde yo anticipo sobre lo que voy a hablar en el texto, lo que voy a desarrollar. Luego en el desarrollo, ¿cierto? Ahí puedo dar ejemplos, puedo obviamente mencionar información más específica acerca de sus características, de dónde viven, de cómo se relacionan. Y la conclusión, ¿cierto? Que puede ser una reflexión incluso acerca de cómo nosotros vamos a cuidar a estos animales, ¿cierto? Y la importancia que tienen, ¿ya? Entonces ahí tendríamos completo nuestro ejemplo. Título, introducción, desarrollo y conclusión, ¿ya? Eso sería entonces. Y ahí ya habíamos mencionado la conclusión. Para llegar a eso, muchachos, tenemos que tener presente nuestro proceso de escritura, ¿ya? Porque no es llegar y escribir, ¿ya? Siempre hay que tomarse un tiempo, de repente no se nos ocurren mucho las ideas, nos cuesta, ¿cierto? Pero hay que tener paciencia. Y a partir de eso hay que también ir avanzando con paso firme y seguro, ¿ya? Entonces, al igual que la semana pasada, tenemos que todas estas ideas que tenemos en la cabeza, organizarlas, ¿ya? Entonces yo en la ficha les adapté un organizador gráfico porque ustedes van a tener que escoger un animal, ¿ya? Investigar obviamente sobre él porque es muy normal que no sepamos toda la información de ese animal, ¿ya? Porque son cosas más específicas. Entonces vamos a averiguar en una página que yo les puse ahí en el instructivo de la clase para que ustedes puedan sacar información de diferentes animales, pero obviamente van a tener que elegir uno. Y a partir de esa información que ustedes van a leer, antes de escribir, van a organizar sus ideas, ¿cierto? Sobre lo que leyeron, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas van a organizar? Primero, van a poner el nombre del animal aquí, yo hubiese puesto aquí orca, ¿ya? Las orcas. Lugar donde vive, en el mar, ¿ya? Alimentación, ¿cierto? ¿Qué es lo que comen estos animalitos? Después, sus características físicas, ¿ya? Toda esta información yo la puedo sacar a partir de esta página y si ustedes tienen otra página que a lo mejor encuentran información más clara, también lo pueden hacer. O si tienen un libro a lo mejor, también ideal, ¿cierto? Que puedan buscar en ese libro la información para poder hacer este escrito. Bueno, características físicas, cómo son las orcas, ¿cierto? Cuánto miden, cómo es la forma de sus aletas, etcétera. Depredadores, ¿cierto? Quiénes son los que amenazan a esta especie y habilidades también, ¿ya? O sea, quizás qué habilidades tienen estos animalitos, ¿cierto? Porque ustedes saben que de acuerdo a los animales, cada uno se destaca de repente por alguna cosa. Los gatos, por ejemplo, por su visión nocturna, los perros más por el olfato y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, todo este organizador gráfico va a ser tu preescritura, ¿ya? En donde tú vas a poder organizar estas ideas, ¿ya? A partir, ¿cierto?, de este tema de un animal que tú escogiste, ¿ya? Eso sería entonces el organizar ideas. Luego, ustedes se van a lanzar a escribir, obviamente, eh, teniendo presente la estructura, ¿cierto? Lo que es la introducción, como le expliqué, el desarrollo y la conclusión, ¿ya? Pero en esta parte, muchachos, no nos vamos a fijar mucho de repente como en la ortografía, es más como tratar de vaciar un poco, ¿cierto? Todas esas ideas que pusimos en el organizador gráfico, pero ponerlas en escrito, ¿ya? Sin entrar mucho en detalle, porque ahora después va a venir otra parte.
Cuando tengamos ya escrito, ya, nuestro texto informativo con su título, introducción, desarrollo y conclusión, vamos a ir a revisar, ¿cierto?, con esta tablita que ustedes también van a tener en la ficha. Se van a fijar en algunas cosas que son bastante sencillas, pero que son importantes que ustedes ya estén pendientes de esas cosas, ¿ya? Usaste mayúscula al inicio y en los sustantivos propios, separaste cada palabra, tu borrador tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, que ya vimos lo que era, ¿cierto? Y puse el punto final, ¿ya? Entonces aquí usted pone un checklist si fue poco que usó las mayúsculas a lo mejor, o separó las palabras, algunas, no tantas, ahí usted se va a chequear. Cuando tenga eso ya revisado, eh, usted va a mejorar el texto que escribió, ¿ya? Entonces, si no le puso mayúscula, usted va a borrar, ¿cierto? Y le va a poner la mayúscula. Si le faltó, ¿cierto?, un punto al final de alguna oración, si a lo mejor juntó mucho las palabras, va a empezar a separarlas, ¿cierto? Y su punto final, ¿ya? Entonces, con esos aspectos que usted revise, ya hay una segunda vuelta, ¿cierto?, de tu escrito. No es solamente que tú vayas a escribir y ya aquí terminé y se acabó. No, sino que usted tiene que acostumbrar a revisar, ¿ya? A revisar su respuesta y aplicar obviamente las cosas que ha ido aprendiendo. Así que ese va a ser el proceso, muchachos. De todas maneras, ustedes saben, estoy disponible para sus preguntas en cualquier momento ahí, me pueden escribir, ¿ya? Y espero que les salgan unos excelentes textos informativos, ¿ya? A partir de la estructura que ya vimos, ¿cierto? Y el proceso de escritura también para poder llegar a ese resultado, ¿ya? Estos son los primeros textos y producciones ya, y obviamente que esto siempre se va a retomar, a retomar, ¿ya? El proceso escritor es para distintos géneros, para cuentos, ahora como para texto informativo, y vamos a seguir viendo más géneros para poder producir, porque ustedes son unos escritores, muchachos, de tomo y lomo. Ya, ahí entonces espero que estén bien, cuídense y nos estamos viendo, ¿cierto?, en las próximas clases, muchachos.